Seguimos con la unidad 4. Ahora vamos a la segunda parte. Nosotros estuvimos viendo la primera parte que tenía que ver con tarea. Vean que la escenografía cambió, ¿sí? Aprendizaje y armé, digamos, lo que me interesa que ustedes puedan leer de aprendizaje. A ver, traje el término escenografía, muy interesante esto, para cuando lean la unidad 1, o hayan leído, espero, la unidad 1, cuando Carballeda habla lo que pasa en la escena y lo que pasa en las bambalinas, detrás de escena. Lo que pasa en la escena es lo que podemos ver, pero está también todo lo que está pujando en sentido de latencia, o en sentido de preparación, o en sentido de fortaleza, que pasa tras el escenario o tras el telón y que tiene que ver con lo que ocurre en la escena. Lo que pasó atrás de la escena fue que tuve que cambiar de pizarrón, que tuve que estudiar, que tuve que preparar de vuelta la ambientación del lugar para poder seguir adelante con la tarea. ¿Qué quiero decirles? Aprendizaje, comunicación, participación y conflicto son 4 analizadores, no son los únicos. Claudia Vilavic, una cordobesa extraordinaria que trabaja en la cátedra del grupo, va a decir: están muy bien estos cuatro analizadores que vos pusiste sobre la mesa, pero en los grupos también se dan otras situaciones. Y ella va a traer otros analizadores que se los comparto. Va a decir desigualdad, va a decir discriminación, va a decir exclusión, ¿sí? Como que en el texto grupal el contexto se hace texto, ¿no? Lo que vimos en el tercer momento, o como Ana María del Cueto y Ana María Fernández pensaban lo grupal. Lo de Claudia Vilavic viene de perillas para analizar cómo el contexto se hace texto. Nosotros elegimos, por eso dimos la unidad 1. Pero ahora específicamente elegimos estos 4 analizadores de la tarea del acontecer grupal, que están mediados por la tarea y que están dispuestos por los dispositivos que creamos y que están situados en el tercer momento epistémico. Estos 4 analizadores van entramados con el cuadro de dispositivo, con los roles, con el proceso, con las formaciones grupales imaginarias. Van entramados con las 4 características que utiliza Marta Souto en su texto, y van entramados con las perspectivas, y van entramados con los procesos de subjetivación y con el contexto. Cuando decimos aprendizaje, ¿qué queremos decir? Cuando decimos aprendizaje queremos alejarnos del aprendizaje bancario, queremos alejarnos de la acumulación de conocimiento, queremos alejarnos del verter contenido en alguien que no tiene contenido. Eso lo borramos, lo sabemos, pero lo dejamos en otro lado. El aprendizaje en el campo grupal está cercano de lo que Freire va a decir el aprendizaje problematizador, la faz problematizadora y crítica, que surge o que se construye y se deconstruye y se reconstruye con otros, partiendo siempre de la experiencia, partiendo de anclajes previos, partiendo de conocimientos construidos colectivamente. El aprendizaje en el campo grupal tiene que ver con esferas de transformación, pequeñas, granitos de arena, lo que Hassiner va a decir el cambio por añadidura a través de la tarea. El cambio por añadidura que se va a provocar en mí, que se va a provocar en los otros y que se va a provocar también en la relación, en la vida cotidiana y en el entorno, porque nosotros no estamos encapsulados en un grupo, nosotros vamos al espacio grupal, pero pertenecemos a un contexto más amplio. Entonces, las posibilidades de aprender, que están mediadas también por la comunicación, la participación y el conflicto, que ya lo vamos a ver, esto es un gran combo, ¿sí? Tiene que ver con eso.
El aprendizaje, para que sea, tiene que tener algunas características: crítico, reflexivo, colaborativo, que parta de las experiencias, ¿sí? Y vamos a proponer en la ficha itinerarios, es decir, que no se aprende todos al mismo tiempo, todos en el mismo ritmo y todos de las mismas maneras. Y en los grupos, estos itinerarios, estos caminos, estas trayectorias, estas rutas, están asignadas por cuestiones recurrentes. El primer itinerario va a ser confusión, fragmentación, integración. Quiere decir que frente a la tarea, frente a lo nuevo, lo primero que el grupo puede hacer es confundirse, desorientarse. Después van a separar las partes para después ir recomponiendo una escena. Va a tener que ver con lo que vimos en tarea, de tarea y surrealismo. Otro itinerario que puede ser, va a ser dilema, problema, síntesis. Frente a lo novedoso, el grupo tiende a esto sí y esto no. Y rigidizar las posiciones. Poner firmes dos posiciones antagónicas que no van a poder acercarse. El problema es cuando se incluye alguna posibilidad y los integrantes del grupo ven como una posibilidad de armar una nueva conformación y van integrando o sintetizando algunas partes. La tesis, antítesis y síntesis tiene que ver con que a esta tesis le opongo una antítesis, algo contrario, y que a partir del juego dialéctico, porque es un concepto que viene de la dialéctica, que viene de la posibilidad de esto que propone el aprendizaje, avances y retrocesos. El aprendizaje no es una ruta directa hacia algún lugar, tiene que avanzar, retroceder, volver a empezar, ver las bifurcaciones, ¿sí? Y en este itinerario está claro eso. A esta tesis le antepongo esta antítesis y en la relación dialéctica de ambas surge una nueva posición a la que vamos a llamar síntesis, ¿sí? Después termina la ficha mencionando algunos principios o características que provoca el aprendizaje en lo grupal o que tendría que provocar el aprendizaje en lo grupal, que tiene que ver con lo solidario, con lo colaborativo, con lo dialógico. Segunda unidad, primer principio de Morin, lo dialógico, las posibilidades de poner en palabras la experiencia. Ese es aprendizaje. Poner en palabras la experiencia, generar intercambio entre los integrantes del grupo, reflexionar sobre ello y poder generar nuevas pistas para caminar sobre ellas, ¿sí? El aprendizaje tiene una dimensión o un principio creador de estas nuevas pistas. Y sobre todo, el aprendizaje tolera las diferencias. Obviamente que en el marco de la ética. Concepto que deberíamos haber tomado en la primera unidad e ir recorriéndolo durante todas las otras unidades. Y por último, el aprendizaje es un darme cuenta. Por eso tiene que ver con las posibilidades de la crítica, por eso tiene que ver con la reflexión y sobre todo por eso tiene que ver con la praxis. Porque a partir de mi experiencia es que yo la reflexiono con los otros, genero nuevos aportes, nuevos saberes e intento caminar. No siempre hacia adelante, quizás un pasito para atrás, un pasito para el costado, es con distintos tiempos, pero siempre en el acto creador y transformador que me da la posibilidad del aprendizaje. Bueno, avanzamos en la unidad 4. Es una unidad un poco extensa, pero reviste a fenómenos muy cotidianos que suceden en el espacio grupal, y lo que intentamos en esta unidad es teorizar acerca de lo que vemos y de lo que venimos estudiando y venimos, digamos, investigando que sucede en el espacio grupal. Por eso ustedes van a ver que tanto en aprendizaje como en comunicación, aparte de leer a otros autores, pueden leernos a nosotras. En aprendizaje, la ficha la escribimos Vero y yo.
y ahora en comunicación la ficha la escribimos Paula y yo. En esta ficha lo que intentamos fue como amalgamar, articular distintos contenidos de la comunicación que en el tercer momento epistémico nos servían o nos eran útiles para comprender la comunicación o para decir cómo comprendemos la comunicación en los espacios grupales. Primero que no entendemos a la comunicación como una cuestión unidireccional, de uno o de une hacia otros, sino que la entendemos en la faz del intercambio y de la reciprocidad, ¿sí? En una circulación permanente o no, que se va a cortar o que va a adquirir distintas modalidades, ya lo vamos a ver en los circuitos. Cuando hablamos de circuitos de comunicación, lo que queremos decir es que hay distintas maneras de comunicarnos, distintas formas que adquieren los intercambios comunicacionales que son regulares y que les podemos poner un nombre. Eso. La comunicación, como ya les decía, la asociamos a los intercambios sonoros y corporales. No solo entendemos la comunicación como la palabra, lo verbal, sino que también incluimos lo artístico, lo lúdico e incluimos sobre todo lo analógico. Lo analógico que incluye la corporalidad, que incluye lo gestual, que incluye el movimiento corporal y que incluye también el tono, las pausas, los ritmos y las intensidades de lo que queremos comunicar. Ustedes van a poder ver en cualquier libro de comunicación tradicional que hay un circuito de comunicación que está asignado por un emisor, quien dice, un receptor, quien recibe, un canal, por donde se transmite lo que se quiere comunicar. Ese circuito nosotras lo enriquecemos gracias a Kaplun, un viejo estudioso de la educación popular, viejísimo, pero que nos trae esta formulación, EMIREC, que uno es en el circuito comunicacional tanto emisores como receptores. Ocupa esos dos lugares. Por eso adherimos a la posición de comunicación como intercambio y comunicación como reciprocidad. Y que siempre la comunicación va a estar situada en un contexto y que va a estar asignada por un entorno, un espacio y un tiempo, ¿sí? Y que ese entorno, ese espacio y ese tiempo también va a tener que ver con los ruidos. Fíjense que en todos los videos, que si bien tienen que ver con este contenido que es el aprendizaje de la teoría de servicio social con grupos, no aparece el ruido de la facu, aparece el ruido de mi casa, el ruido de lo cotidiano, y esos ruidos también van a componer el circuito comunicacional. Cuando el ruido se hace tan grande, van a interferir en cómo nos comunicamos. Entonces, Marta Manigot, que la vimos en tarea, también la van a ver acá y va a decir que va a haber esencialmente dos tipos de comunicación. Una comunicación clara y una comunicación confusa. La clara va a estar asignada por mensajes comprensibles, de idas y de vueltas, donde la retroalimentación es permanente, ¿sí? Y la confusa va a ser donde el coordinador va a tener que intervenir para aclararla, que van a ser mensajes ruidosos o yuxtapuestos, mensajes que no son completos, que son muy generales, en los que se va a tener que pedir aclaraciones. En torno a circuitos, Babelas, otro estudioso de la comunicación, nos va a decir que pueden estar circuitos en cadena, típico del teléfono descompuesto, uno hacia otro, el otro hacia el otro, el otro hacia el otro, en círculo, ¿sí? De uno, del que se inicia la comunicación, va pasando el mensaje hasta volver al mismo que inicia.
y va a distinguir dos circuitos que nos interesan muy mucho. El yuxtapuesto, que es todos con todos al mismo tiempo, que es el circuito del lío, que nadie entiende nada, que está más del lado de la comunicación confusa, y el otro circuito, que es circuito múltiples, que tiene que ver con la espera, con la pausa. Todos con todos, pero esperando que uno termine para comenzar el intercambio del otro, ¿sí? También va a poner dos circuitos radiales, el centrífugo y el centrípeto, que nos van a hablar de lo que el dispositivo en el intercambio de roles nos traía. Los circuitos centrípetos y centrífugos nos van a decir de la existencia de un chivo emisario o de un líder. Algo que me interesa reparar, pero solamente a título de puntuarlo, es lo que nos acompaña Václavic. Václavic, que vivió en el siglo XX y que escribió mucho acerca de la comunicación humana y que escribió sobre la pragmática, sobre lo práctico de la comunicación, va a traernos axiomas. Los axiomas son proposiciones que no necesitan ser validados porque son de perogrullo, son obviedades. Entonces la primera obviedad que nos va a decir es imposible no comunicarnos. Y ustedes dicen, ¿cómo que es imposible no comunicarnos? Claro. Y él va a decir que todo mensaje, toda conducta tiene valor de mensaje. Si yo me pongo en el colectivo los auriculares y hay una señora que me quiere hablar, yo le estoy diciendo con mis auriculares algo, no quiero hablarte. Si yo me hago la dormida, estoy diciendo no quiero hablarte. Entonces, él no va a poner la veracidad de la comunicación, sino que va a decir que nosotros, al comportarnos de X maneras, estamos comunicando lo que queremos decir, ya sea desde lo verbal o desde lo analógico. Lo verbal y lo analógico va a ser otro axioma que va a decir Václavic y que va a decir la comunicación puede ser verbal, lingüística o analógica. Y en ese O yo me atrevo a poner I, para estar del lado de la complejidad. La comunicación es verbal y es analógica, porque yo puedo transmitir verbalmente, pero también puedo transmitir lo mismo o diferente corporalmente. Y el grupo también. Y la coordinadora va a tener que medir y mirar y evaluar todas estas conductas comunicacionales en la esfera grupal. En la esfera no, corran esfera, en el plano grupal. El otro axioma que me interesa recuperar tiene que ver con el contenido y la relación. Václavic va a decir que el contenido es el dato, es lo que se quiere transmitir. Y la relación va a ser el vínculo que los sujetos tienen en esa relación. Si nosotros hoy estuviésemos hablando y estaríamos en la clase, en el aula, en la 17 o en la 21, ¿sí? Yo tendría que hablar de comunicación. Si yo vengo y les doy una receta de cocina, ustedes quedarían perplejos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la relación es de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces ustedes están esperando algo de la relación que tiene que ver con el contenido. Es decir, que muchas veces la relación, nuestro vínculo, va a definir de qué nos comuniquemos. Punto aparte, descubrimos a Chun hace algunos años, la sociedad de la transparencia, la sociedad del consumo, la descubrimos en algunos artículos y en algunas entrevistas. Y Chun nos va a decir, claramente nos va a advertir de lo tecnológico. Prepandemia, ¿eh? Hoy, con la pandemia, sigue escribiendo acerca de esto. ¿Qué pasa con lo tecnológico? Revisar si lo tecnológico es en este sentido comunicación o es información. Y acá también, como ponernos a pensar qué pasa con estos modos tecnológicos de comunicarnos en los espacios grupales que queremos sostener.
qué pasa con lo analógico, qué pasa con las esperas, qué pasa con el silencio. El silencio también es parte de la comunicación. Y ver si en lo tecnológico esto es posible o es posible ser mirado y ser analizado. Todos estos analizadores que vamos viendo por partes, ahora en la última parte, cuando veamos conflictos, voy a tratar de irlos cerrando como para que quede un poco más claro.